¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde, nuestras instalaciones de TV UNAM dentro de Ciudad Universitaria, donde a lo largo de 12 meses hemos dado seguimiento a esta pandemia y en este momento pues también hablamos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad con la reapertura, con el regreso a nuestras actividades cotidianas para saber cómo debemos hacerlo de mejor manera, por supuesto siempre de la mano de nuestros especialistas y de nuestra comunidad universitaria. Hace unos días, por ejemplo, el INEGI dio a conocer una encuesta en donde se da a conocer que al menos 1.6 millones de empresas mexicanas resultaron afectadas con esta crisis de salud. Las causas son principalmente la disminución de ingresos y la baja demanda de productos, una situación que se vive hoy en día y que requerirá de meses e incluso años para poder parar o reactivar el sector económico y bueno, también las crisis que se están presentando en distintos sectores. Y por supuesto, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México no está exenta a esta situación, a estos retos a los que nos enfrentamos con la pandemia y con el regreso. Y bueno, siendo la institución educativa más grande de nuestro país, pues se prepara con distintos lineamientos de control y de higiene para que este regreso sea seguro y sea posible y pues nuestra universidad vuelva a tener vida tal y como la conocíamos, pero también sabemos que nuestra universidad no se ha detenido. Y para hablar de todos estos temas esta tarde, nos da muchísimo gusto saludar a una de las voces más importantes de nuestra universidad en este sentido, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien es secretario general de la UNAM, es licenciado en Economía, maestro y doctor en Historia, y además le queda tiempo para ser profesor de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Doctor, un gusto que esté aquí con nosotros para hablar de todos estos temas que importan a la comunidad universitaria y al resto del país. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pues qué bueno que está aquí con nosotros porque aunque ha habido una comunicación, constante a lo largo de todos estos meses, es importante reiterar distintos temas. Y bueno, le pregunto en primer término, doctor, ¿qué significa para la UNAM regresar esta reapertura cuando la UNAM no se ha detenido y ha seguido funcionando durante todos estos 14 meses? Pues implica todo un reto, por supuesto, porque como bien dices, aunque no se ha detenido la universidad, ha estado funcionando principalmente a distancia. Hemos tenido algunos servicios presenciales en Ciudad Universitaria, la Administración Central ha seguido funcionando, pero con aforos muy limitados y la mayor parte de los servicios académicos que se llevan a cabo han sido a distancia. Entonces, el hecho de que el semáforo epidemiológico haya pasado en la mayor parte de la República al color amarillo o al color verde ya en algunas entidades, nos permite ya el regreso gradual y ordenado a actividades presenciales. Y eso nos implica también tener que diseñar ese regreso gradual y ordenado. Implica efectivamente mucha planeación. Doctor, en este sentido me gustaría que nos hablara de los parámetros que considera esta institución, sabiendo las dimensiones y las capacidades que tiene como institución para este regreso. ¿Cuáles son esos parámetros que deben irse considerando para el regreso y la reapertura que ya comenzó en los días pasados? La propuesta que contienen, de hecho el punto de partida que establecen los lineamientos generales es que se regresará a un aforo del 30% en las entidades académicas. Las entidades académicas son las facultades, las escuelas, los institutos y los centros, y las dependencias administrativas, que son en este caso todas las direcciones generales y oficinas de la universidad en las que se procesan los distintos trámites que requiere la comunidad. Esto implica que no podremos exceder por el momento de un 30% del personal en los espacios, y esto también se va a ajustar dependiendo de las características de cada uno de los espacios. Se contempla que haya una distancia mínima entre las personas, que ahí donde no se pueda garantizar la distancia mínima, se puedan poner incluso barreras para que no haya contacto directo con las personas, y se recomienda que todos aquellos trámites que se puedan seguir llevando a cabo a distancia, se sigan llevando a distancia, de tal manera que en un inicio pues haya menos gente en todas las instalaciones universitarias, y el reto mayor va a ser programar las actividades académicas también respetando estos aforos. O sea, evidentemente los grupos como los conocemos, donde los estudiantes están sentados uno al lado del otro, pues se tendrán que reestructurar para efectos de poder mantener estas medidas de distanciamiento que en un inicio serán
de 30% del aforo, pero que posteriormente podrán, si las condiciones evolucionan favorablemente, podrá irse aumentando gradualmente el aforo. Pero repito, esto va a ser muy gradual. Doctor, retomando esto del semáforo amarillo en el que se encuentra la Ciudad de México, ¿cómo es que esta universidad y todas sus instituciones, todas estas instancias se coordinan con los gobiernos, en este caso local de la Ciudad de México, para ir avanzando en este sentido de las reaperturas? Bueno, el primer indicador, por supuesto, es el semáforo. A partir de que la Ciudad de México cambió a semáforo amarillo, la universidad tomó 10 días hábiles para evaluar cuáles eran las circunstancias, o sea, que se mantuviera el semáforo amarillo. Hemos visto que en algunos casos, en el pasado, entidades que pasaban a un semáforo mejor, en este caso del naranja al amarillo o del amarillo al verde, de repente regresaban si se relajaban demasiado las medidas en esa misma entidad, y por eso la universidad siempre ha decidido que antes de tomar acciones que impliquen el regreso de más personas a las actividades presenciales, espera 2 semanas, y si se mantiene el amarillo y si se mantienen las indicaciones de las autoridades, en este caso de la Ciudad de México y del Estado de México para la zona conurbada, entonces sí, ya se da el paso nosotros de llevar a cabo esta reapertura gradual de algunas actividades. La coordinación se da, bueno, aparte de que hay una comunicación muy fluida, siempre siguiendo la información que proporcionan las autoridades de salud competentes, las federales y las locales. Y para nosotros, pues sí, es muy importante que una vez que se garantiza que hay esta disminución de los contagios, prever cuáles son las medidas internas que garantizan que las personas que van a regresar a las instalaciones universitarias estarán protegidas y guardarán aquellos protocolos que se consideran necesarios para evitar los contagios. Doctor, cuando inició esta crisis se dio a conocer que comenzaba también el confinamiento en nuestra casa de estudios. ¿Qué de esas medidas que se dieron a conocer y se implementaron hace ya más de un año permanecen, y cuáles son las nuevas que se anuncian con estos lineamientos para la comunidad universitaria dentro de nuestras instalaciones? Bueno, de entrada habrá filtros sanitarios en la entrada de las instalaciones universitarias, de las facultades, escuelas, institutos y de todas las dependencias administrativas. Se recomienda a toda la población universitaria que pueda tener algún síntoma de la enfermedad que no acudan a las instalaciones universitarias, que por el contrario lo reporten a las autoridades de salud. Y también para eso el filtro sanitario incluye, entre otras medidas, tomar la temperatura. Habrá gel de alcohol y desinfectantes disponibles en todas las instalaciones universitarias, de tal manera que se pueda llevar a cabo periódicamente la limpieza por parte de las personas que acudan a las instalaciones universitarias. Y va a ser muy importante el tema del aforo, y para eso los titulares de cada entidad y dependencia, o sea, los directores de las facultades y escuelas e institutos y centros, o los directores generales de las dependencias universitarias, pues deberán de analizar las características de sus instalaciones y en función de eso determinarán cuántas personas caben por cada salón, por cada oficina, y tendrán en aquellos casos que sea necesario que poner incluso señalamientos para señalar cuáles son las distancias que se deben de respetar. Todo esto con el propósito de que sea un regreso ordenado, gradual, pero sobre todo seguro. Esto es importante, doctor. Quienes asistimos cotidianamente a nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria ya se están comenzando a aplicar estos filtros, estas medidas que ya usted nos menciona. Y me gustaría preguntarle en este sentido, ya lo mencionó un poquito, ¿qué tanta flexibilidad tienen todas y cada una de las instituciones que formamos parte de la UNAM para seguir estos lineamientos, para modificarlos en función de las necesidades que se tiene en cada uno de los espacios, pensando que también, por supuesto, las instalaciones deben irse readaptando para esta nueva forma de trabajo? Hay algunos que evidentemente sí son obligatorios para todos, el hecho de que tengan que tener filtros sanitarios que garanticen que haya una provisión suficiente de alcohol y de desinfectantes, de alcohol en gel. También que se respeten las distancias mínimas entre personas. Todo esto es obligatorio. El aforo pues podrá ir aumentando
en función, ahí sí ya de las características de cada una de las facultades y escuelas. Hay facultades y escuelas cuyos salones pueden ser más amplios, mejor ventilados, y podrán ir gradualmente aumentando el aforo. De momento no está previsto que se reanuden todavía las clases presenciales, esto es importante señalarlo. Se ha señalado que al menos en aquellas entidades que estamos todavía en amarillo. Eso se podrá dar una vez que regresemos al semáforo verde, y va a ser muy gradual. Cuando decimos que es muy gradual, queremos decir que primero se regresará a aquellas actividades que es indispensable que los alumnos sí tengan que acudir a cierto tipo de instalaciones especializadas. Las clases de laboratorios, las actividades prácticas, por ejemplo, los estudiantes de medicina, que muchas veces los primeros semestres comienzan a tomar clases con maniquís, por ejemplo. Todos esos equipos, es muy difícil que la educación en línea supla el contacto físico con este tipo de materiales de apoyo para la docencia. Bueno, todas esas actividades serán las primeras que regresen, pero por eso se les daría prioridad a ese tipo de actividades en grupos reducidos de acuerdo al aforo máximo que se determine para cada uno de los laboratorios o salones de clases. Y ya posteriormente, cuando todos estemos en verde, pues sí, comenzarán a regresar también los alumnos de las materias, llamémosle teóricas, pero respetando estas medidas de no exceder el aforo del 30% en un inicio. Si la situación sigue evolucionando favorablemente, gracias a que avanza la vacunación, gracias a que siguen bajando los contagios, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en todas las entidades donde tenemos escuelas, como es el caso de Michoacán, la ENES Mérida, la ENES Morelia, de Yucatán, la ENES Mérida, de Juriquilla, de León, donde tenemos escuelas. Hay otras entidades académicas, institutos y centros que también tienen estudios de licenciatura, como sería el caso de Ensenada, como sería el caso de nuestro campus en Morelos, y prácticamente en todas nuestras sedes del país tenemos alumnos de posgrado. Entonces, bueno, pues conforme se vaya normalizando la situación en estos estados, pues sí podremos ir aumentando gradualmente el aforo. Pues podremos pasar del 30 al 40 y al 50%, y esperemos en algún momento poder regresar ya a la normalidad plena, pero tendrá que ser muy gradual porque hemos visto cómo hay que mantener estas medidas pues para evitar nuevos brotes de la enfermedad. Doctor, ¿se refiere usted a la cuestión de la docencia, que por supuesto es uno de los pilares centrales de nuestra universidad? Existe también la investigación, que lo hemos repetido muchas veces, no se ha detenido de forma híbrida. Hay o grupos de personas, de investigadores que han seguido trabajando aquí en las instalaciones, pero hay otro sector importante que es el de la difusión de la cultura. ¿Qué se sabe sobre este tema, doctor? Ellos también van a reanudar paulatinamente las actividades. Ya se está planteando la apertura de los espacios, tanto de los museos como la reapertura gradual de los espectáculos en vivo. En su momento, la Coordinación de Difusión Cultural ha ido anunciando paulatinamente cómo se dará este regreso, insistiendo que en efecto es muy importante destacar que nunca se detuvo la oferta cultural de la universidad, y que de hecho a través de las actividades en línea llegó a un público más amplio incluso del que en ocasiones pueden tener las actividades presenciales. Pero sí, ya también se está planteando el regreso paulatino y ordenado tanto a los museos como a la oferta cultural en vivo de nuestra universidad. Esperamos ese contacto, como sucederá también en las aulas, de forma segura. Doctor, una de las preocupaciones principales dentro de nuestra universidad es, por supuesto, promover el derecho a la salud, la seguridad en esta situación de crisis. Y en este sentido, me gustaría preguntarle, además de la planeación y de la implementación que ya se está llevando a cabo, ¿cómo se llevará a cabo las siguientes semanas? ¿Qué sucederá? ¿Habrá una vigilancia? ¿Habrá algún tipo de sanciones? ¿O cómo se llevará a cabo este regreso seguro en las semanas siguientes? Los lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias contemplan una estructura en donde está muy bien definida la responsabilidad tanto de las entidades y dependencias universitarias, los directores
sus secretarios o delegados administrativos, de una figura que es muy importante en cada facultad, escuela u oficina universitaria, institutos, centros, también en todas las dependencias del área cultural, que son los responsables sanitarios. Son los responsables de verificar que se cumplan estas medidas y de mantener informado, por supuesto, al titular de la entidad, al secretario administrativo, pero también hay un comité de seguimiento de la universidad, en el cual, además del secretario general, participan el secretario administrativo de nuestra universidad, el secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y una serie de funcionarios que además estamos periódicamente en contacto con el comité de expertos de nuestra universidad para conocer también su punto de vista sobre la evolución de la epidemia en los distintos estados en los que tiene presencia nuestra universidad. Evidentemente, hemos tenido realidades muy distintas, por ejemplo, en la ENES León, que ya ha llevado a cabo la reapertura de varias actividades, que lo que estamos viviendo en este momento en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde está la mayor parte de las escuelas, de las facultades y también de nuestros institutos y centros de investigación, que son los que en este momento estamos ya preparándonos para regresar a las actividades presenciales con estos aforos en principio de un 30%. Entonces, sí es muy importante la comunicación entre estas distintas instancias para verificar que se cumplen todas estas medidas de seguridad. Ahí donde se detecte que no se están cumpliendo, inmediatamente se dará del conocimiento del director de la entidad o dependencia, pues para que tome las medidas necesarias para efectos de hacer cumplir estas medidas, para que no se relaje el cumplimiento de las mismas. Exactamente, esto en beneficio de, por supuesto, toda la comunidad universitaria. Doctor, estamos por terminar y me gustaría preguntarle, estando usted en la Secretaría General de nuestra universidad y siendo la universidad una maquinaria tan compleja, tan grande, tan complicada, me parece también, ¿cuáles son los principales retos a los que ustedes creen se van a enfrentar con este regreso paulatino, pensando en, por supuesto, regresar a la presencialidad en un 100%? Bueno, sin duda hay mucha gente que tiene miedo de regresar porque la enfermedad pues sigue ahí. Ha disminuido evidentemente la tasa de contagios. En la medida en la que avanza la vacunación, creo que podemos aspirar a una normalidad cada vez mayor en las distintas actividades que se realizan dentro y fuera de la universidad, pero es comprensible este temor. De entrada, yo creo que deben de tener muy claro todas las personas que pertenecen a grupos vulnerables que ellos no van a regresar en este momento y que no van a regresar hasta que exista plena certeza de que están seguros. Sin duda, uno de los principales principios que anima la política de la universidad en esta materia y está plasmado en estos lineamientos generales es el derecho humano a la salud, y no vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia el derecho humano a la salud, ni de nuestros profesores, ni de nuestros investigadores, ni de nuestros trabajadores administrativos, de nuestros trabajadores de confianza, y menos aún de nuestros estudiantes. Tengan la certeza de que vamos a tomar con plena responsabilidad estas medidas para que puedan regresar de manera tranquila, segura y ordenada. Pero también estamos conscientes de que hay muchos otros que ya quieren regresar y que necesitan regresar. Evidentemente han sido meses muy difíciles, tienen el derecho también de estar en sus instalaciones, de consultar sus bibliotecas, de poder ir a sus laboratorios de cómputo, de poder recorrer su campus y de ver en persona a sus amigos. Yo creo que están en una edad en la que además pues necesitan mucho de esa socialización que les brinda su pertenencia a esta universidad, poder establecer contacto personal con sus profesores, con sus compañeros de clase. Hay muchas vivencias que son insustituibles y que los están esperando para que puedan regresar con tranquilidad y con seguridad. Y para que esta reapertura que comenzó el 24 de mayo sea constante, sea permanente, pues requiere de la participación y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, quienes formamos parte de la universidad, y también, por supuesto, de todos aquellos externos que visitan nuestras instalaciones, visitantes públicos, en fin, proveedores. Es importante revisar estos lineamientos y atender todas estas medidas que se están dando a conocer para seguirlas de forma segura. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de nuestra universidad, doctor en Historia y profesor
profesor de la Facultad de Economía, muchísimas gracias por estos minutos y pues estaremos muy atentos seguramente dando a conocer toda esta comunicación que se da desde nuestras autoridades para que la comunidad entera estemos atentos a lo que ocurre con esta reapertura en nuestra universidad. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Pues importantes estas palabras. Nuestra universidad, una muestra de que nuestra universidad se transforma y se adapta a los nuevos tiempos para seguir cumpliendo con estas 3 misiones que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre un tema sensible que tiene que ver con los grupos más vulnerables. Buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia se sabía que además del brutal costo en vidas que generaría el COVID-19, las implicaciones económicas serían inevitables. Poco a poco tenemos cifras que dimensionan este impacto en la vida diaria de millones de personas. La pobreza extrema creció en toda América Latina, siendo México el país donde esta creció más según datos de la CEPAL. Después de México, siguen Honduras y Ecuador en la región. En México pasamos del 10.6 al 18.3. Con información del INEGI sabemos que 84% de quienes perdieron su empleo por la pandemia fueron mujeres. Tan solo en el primer trimestre de 2021, 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral. México pasó de 57 millones de personas en población económicamente activa en 2020 a 55.4 millones de personas este año. Es decir, 1.629.000 personas perdieron su empleo para este año como consecuencia de la pandemia. De esta cifra, 1.300.000 personas son mujeres, mientras que 266.000 personas son hombres. Estos son los datos. La reacción del gobierno sigue siendo apoyos directos, nada de fondo. Esta crisis tardará años en recuperarse y las mujeres, como siempre, son las más afectadas. Buenas tardes. Enseguida la escritora Fernanda Melchor nos cuenta cómo ha sido el ritual de sus días. Visto a vuelo de pájaro, el proceso de una escritora no entraña más que un poco de soledad, un poco de una mesa, un poco de una tarde, un poco de inspiración. Pero he aquí que vino un mucho de pandemia y ello todo lo modifica. Bienvenidos a El Ritual de los Días. Este día nos acompaña en El Ritual de los Días Fernanda Melchor, escritora. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos este día en El Ritual de los Días. Hola, ¿qué tal, Eduardo? No, al contrario, para mí es un enorme placer y poder hablar contigo, que hace tanto tiempo que no hemos podido charlar. Ahora sí que, ¿cómo te tomó la pandemia? ¿Dónde te agarró la pandemia, Fer? Es bien difícil platicar de eso ahora. Bueno, creo que siempre lo ha sido, ¿no? Al mismo tiempo, no hay como de otra cosa de qué platicar. Me sorprendo a veces hablando con amigos y diciendo, ay, ¿te acuerdas cuando nos vimos el año pasado? Pero no fue el pasado, fue en 2019. Entonces, como si el año pasado no hubiera existido, ¿no? Y de alguna forma, está siendo como una pequeña extensión también del otro, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy peculiar. Puede llegar a ser, creo que para algunos ha llegado a ser angustiante. Y al mismo tiempo también, pues, como cualquier persona hemos debido como encontrar estrategias, ¿no? Para paliar esa suerte de descolocación, ¿no? Como desterritorialización en la que vivimos, ¿no? Para mí una de mis estrategias ha sido, pues, de alguna forma, reocuparme en rehabilitar mis espacios, ¿no? Porque se volvieron nuestros refugios, no nada más el lugar donde íbamos a dormir ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, también me pasó a mí con mi cuerpo, ¿no? O sea, aprender a habitar mi cuerpo, ¿no? Aprender a cuidarlo, aprender a disfrutarlo, ¿no? Entonces, muchos tuvimos como momentos de introspección, ¿no? Y a mí me dejó una enorme necesidad de concentrarme en mi salud, por ejemplo, ¿no? O sea, me di cuenta hasta qué punto yo había descuidado mi salud, mi alimentación, ese vicio del cigarrito, ¿no? ¿no? Encontrar maneras, por ejemplo, de gestionar mejor el estrés, perderle el miedo a la terapia, ¿no? O sea, perderle el miedo a confrontar esas heridas, ¿no?
esos vicios, me dejó como la enseñanza de que hay cosas que vale la pena tomarse el tiempo. Yo vivía mucho tiempo escindida entre mi mente y mi cuerpo. Es como si mi mente fuera todo y mi cuerpo era una cosa y un lastre, ¿no? Que me estorbaba. Y de alguna forma hoy en día me siento más integrada. Y eso, pues no sé, podría parecer como muy banal a muchos, pero para mí creo que fue algo esencial, ¿no? Que me tocaba hacer ya. Enriquecer eso, tu proceso de vida, más allá exacto de la interpretación que muchos a lo mejor en el mundo de antes teníamos con respecto a lo que implicaba la existencia o llevar a cabo nuestras cosas, ¿no? Para mí sí fue una gran enseñanza que ya había estado mucho tiempo como en esa búsqueda, pero la pandemia fue el pretexto perfecto, ¿no? Y necesario además, ¿no? Para emprender este viaje. Aprender a habitar nuestros cuerpos. Fernanda Melchor, muchísimas gracias por estos minutos para conversar con nosotros aquí en El Ritual de los Días. Y bueno, pues espero que nos veamos pronto en 3D. Ojalá, querido, sí, ya que pronto acabe esto y ya podamos vernos y yo te podré plantar un besote y reírme de tus calcetines. Y platicar de Stephen King. Y platicar de Stephen King, exactamente. Pero en vivo, como debe ser, presencialmente. Exacto, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un gran saludo. Paradise y Temporada de Huracanes, algunas de sus obras. Y con estos rituales, con estas palabras, terminamos un programa más aquí en la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla. Y les recuerdo que tenemos una cita mañana aquí en la UNAM Responde por TV UNAM. Adiós.